La relación entre los fotoclubes y lo que luego se denominó la fotografía de autor es bastante compleja a lo largo de los años porque podríamos decir los fotoclubes cuando nacieron eran prácticamente el lugar que aseguraba la posibilidad de una fotografía expresiva, ¿no? Es decir, el fotoclub surge básicamente como grupos de aficionados que buscan expresarse a través de la fotografía, o sea que no son profesionales, no trabajan con la fotografía, no hacen fotografía de tipo comercial, sino que justamente es gente que busca crear a través de la fotografía, ¿no? De hecho, dentro del fotoclub se configura un concepto que es el de fotografía artística, ¿no? Sí. Y que es un concepto siempre un poco digamos que muy poco definido, digamos, dentro del ámbito del fotoclub. La fotografía artística se entiende más bien como algo que tiene que ver con la técnica o con la búsqueda de cierta belleza o con la construcción de ciertas situaciones alegóricas, ¿no? Es decir, hay como normas para construir un tipo de fotografía artística. Y esto es un poco lo que hace ruido a los grupos fotográficos que se van conformando a partir de la década del 40 y del 50, ¿no? Es decir, el hecho de que el arte sea algo tan reglamentado y que no tenga en cuenta la posibilidad justamente de la libertad creativa, ¿no? Por eso los fotógrafos empiezan a separarse de ese concepto de la fotografía artística y se vuelcan hacia la idea de la fotografía de autor. El autor permite la idea de que hay como una subjetividad, que hay una expresión, que hay una comunicación, que hay algo que se quiere expresar como del mundo interior, digamos, a través de la fotografía. Y al mismo tiempo, digamos, desde ese lugar de lo autoral se reclama el lugar de lo artístico, ¿no? Es decir, la fotografía sería artística en la medida en que representa la individualidad del artista y no ya es artística porque cumple con ciertas normas, como era en el caso del fotoclub, que aseguraban la artisticidad de la foto, ¿no? Esta antinomia se va a ir profundizando, digamos, con el tiempo, pero siempre de una manera bastante ambigua, porque muchos de los fotógrafos que muchas veces estaban, digamos, se separaban del fotoclub porque veían que el fotoclub ya no servía a sus intereses artísticos. Por otro lado, trabajaban dentro del fotoclub o eran jurados de los fotoclubes, entonces no mantenían una relación completamente ajena, digamos, a lo que pasaba. Y por ejemplo, Alicia D'Amico, Eduardo Comesaña, muchos de estos, Juan Di Sandro, habían incluso hasta fundado fotoclubes. Anne-Marie Henrich, ¿no? Eran artistas que habían sido miembros fundadores de fotoclubes, que tenían una actividad fuerte dentro del ámbito de estos fotoclubes y al mismo tiempo muchas veces eran jurados de los premios, ¿no? Y muchos artistas también comenzaron de esa manera. Alicia dice, bueno, ella empezó estudiando en el fotoclub. Sara Facio, por ejemplo, sus primeras obras son premios de fotoclub. Pero bueno, luego encontraron, por supuesto, un camino personal que las fue alejando de ese lugar, del que nunca terminaron, insisto, de renegar del todo. Si nos vamos más a la actualidad, eso cambia sobre todo porque pierde mucha fuerza el fotoclub, ¿no? En la contemporaneidad, de hecho, muchos fotoclubes han cerrado y el concepto mismo, digamos, de club fotográfico ha perdido mucha de la esencia que tuvo a comienzos del siglo XX. El fotoclub era un espacio muy institucionalizado. Representaba como ese lugar de la extremada institucionalización que hacía que la fotografía de alguna manera fuera vista a nivel de la gente, del público, como sinónimo de los fotógrafos que salían del fotoclub. De ahí la gran importancia que tuvo en un momento Pedro Luis Raota, ¿no? Como un gran emergente, digamos, de esa corriente del fotoclub. Digamos, y muchos otros que fueron como marcando ese camino, sobre todo, ¿no? Digamos, por un lado a través de sus fotografías, de su obra, pero también mucho del camino lo fueron marcando a través de su participación en jurados o su participación en las principales publicaciones de la época. Sí, muchas publicaciones tenían gente del fotoclub que escribía y que valoraba, ponderaba sobre todo la producción que salía de los fotoclubes. Luego había otro problema bastante importante, que algunos grupos señalan, y es el hecho de que
toda la relación con el Estado se hacía a través de los fotoclubes. Por ejemplo, cuando se hace el primer Salón Nacional de Fotografía, por supuesto que la institución, digamos, que organiza, avala, son los fotoclubes. El gobierno, por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes daba becas de fotografía, pero la daba a los fotoclubes, para que los fotoclubes a su vez digamos, repartieran ese dinero a través de premios y de certámenes. Otra cosa que sucedía muchas veces es que los fotoclubes tenían mucho contacto con las empresas, entonces conseguían cámaras, conseguían películas, conseguían un montón de elementos y herramientas que los fotógrafos independientes no conseguían. Claro. El fotoclub era como el que representaba a los fotógrafos, entonces cada vez que uno quería hacer algo con la fotografía tenía que ir al fotoclub porque era como el representante, era como el sindicato de los fotógrafos. Y esto hacía que, bueno, que cualquier persona que quería trabajar de manera más o menos independiente no pudiera hacerlo si no era a través de un fotoclub. O sea, la única forma era justamente separarse y crear otro tipo de institucionalidad. Y muchas veces los grupos funcionaban de esa manera, ¿no? Eran como otra forma de institucionalidad desde el cual uno se podía mover, ¿no? ¿Y lo lograban? Y algunos sí, otros no. Es decir, por ejemplo, los grupos experimentales de la década del 70, que fueron como los más radicales en pedir que el Fondo Nacional de las Artes de las becas de fotografía a autores individuales, que se desgrane, digamos, la presencia del fotoclub en el Salón Nacional, duraron muy poco y casi no tuvieron, digamos, muchas posibilidades de hacer cosas. Y por otro lado, el Consejo Argentino de Fotografía, por ejemplo, es una institución que hizo muchísimo por la fotografía, si bien lo hizo de manera un poco más independiente, pero yo creo que sobre todo lo que tuvo mucho que ver ahí es que su cambio de objetivos, ¿no? Es decir, en lugar de trabajar mucho sobre la obra y el artista y la producción, trabajaron mucho sobre el público. Entonces el Consejo Argentino de Fotografía se propuso que la gente entienda qué es la buena fotografía, qué es la fotografía realmente artística. Entonces trajeron exposiciones de Cartier-Bresson, Chambi, exposiciones muy importantes de fotografía internacional que eran muy populares, donde iba muchísimo la gente. Eso también formaba el ojo de los fotógrafos, muchos fotógrafos que no habían tenido la posibilidad de ver a estos artistas, digamos, las fotografías en vivo de los artistas, ¿no? Sino fuera a través de publicaciones, y generaron toda una suerte de relación con instituciones muy importantes, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, la Fundación San Telmo, etc. Y entonces realmente lograron entrar mucho, podríamos decir, dentro de la institucionalidad del arte a través de una labor de pura formación y difusión, ¿no? Otro término u otra discusión importante, digamos, a lo largo de todo este periodo entre los 50 y los 80 es que, digamos, ¿dónde está la artisticidad de la fotografía, ¿no? O sea, ¿por qué la fotografía es arte? Es decir, hay algunos que sostienen que el medio de por sí es arte, así como decimos la pintura es arte o la escultura es arte, ¿no? Entonces la fotografía es arte. Hay otros que sostienen que la obra es artística, o sea que hay ciertas obras que son arte y ciertas obras que no, o cierto tipo de producción que es artística y cierto tipo de producción que no, y otros que van por el lado del autor, ¿no? Por el lado del fotógrafo, por la idea de que un fotógrafo se expresa a través de la fotografía y esa posibilidad de expresarse le da, digamos, su capacidad artística, ¿no? Esto no termina de resolverse nunca en realidad y sucede fundamentalmente porque en la fotografía, a diferencia de otras artes, es mucho más clara, podríamos decir, los usos no artísticos, ¿no? Porque en general el que pinta porque se expresa artísticamente, digamos, no hay tanta pintura que uno hace por encargo o digamos, por un simple apetito comercial. En cambio, la fotografía sí, digamos, la fotografía tiene un amplio sector de la fotografía que no es artístico ni quiere serlo. Claro. Es decir, que se hace por objetivos puramente comerciales, que tiene que ver con la publicidad, que tiene que ver con la fotografía social, que tiene que ver con la fotografía turística, que tiene que ver con tantos otros ámbitos, que entonces para la fotografía siempre fue mucho más difícil definir por dónde pasaba lo artístico en relación a esos otros usos, ¿no? Algo que no le pasaba al resto de las artes. Entonces vamos a ver, si uno revisa la bibliografía entre
como te decía, entre la década del 40, 70, 80, el gran problema, todo el tiempo se está debatiendo qué es lo artístico de la fotografía y si la fotografía es un arte. Y te digo que llegamos hasta bien avanzados los 80 y todavía no hay ninguna conclusión, ¿no? Y yo creo que eso se termina de definir cuando la fotografía finalmente termina de ingresar a las instituciones artísticas. Cuando ingresan. ¿Cuándo es eso? Y en la década del 80, me imagino, del 80, 90, ¿no? Es decir, cuando la fotografía empieza a aparecer en los museos, empieza a aparecer en las galerías de arte, empieza a aparecer en ámbitos que habitualmente estaban reservados al arte, digamos, con mayúscula, y ahí ya no hay mucho más para cuestionar, ¿no? Porque una vez que la fotografía forma parte de la colección del Museo de Bellas Artes, del Museo de Arte Moderno, ya no hay mucho para cuestionarle en relación a lo artístico. En todo caso, discutiremos quién es mejor artista que otro o qué fotografía es mejor que otra, pero digamos ya no hay un problema o un debate sobre la naturaleza artística de la fotografía. El grupo Forum tuvo una particularidad en la década del 50 y es que fue un grupo donde existió una interacción entre la fotografía y las artes visuales. Summer Macarius era un artista que había participado de la formación del grupo de artistas nuevos, de la Asociación de Arte Nuevo, creada por Aldo Pellegrini y Arden King, y la mayoría de los fotógrafos del grupo Forum expusieron en los distintos salones de la Asociación Arte Nuevo. Es decir, expusieron con los artistas más importantes de la época, sobre todo artistas no figurativos, ¿no? Artistas, digamos, de la abstracción geométrica, que eran como lo más contemporáneo que existía en ese momento, ¿no? Digamos, la vanguardia de la producción artística. Eso fue interesante porque a partir del año 55 es que se empieza como a reconocer este valor artístico de la fotografía dentro del mundo del arte. Así todo fue como un momento, si se quiere, bastante efímero, ¿no? Es decir, el grupo duró pocos años, duró 4 años y visto en perspectiva, realmente nunca se logró como esa absoluta legitimidad de la fotografía dentro del universo de las artes plásticas. De hecho, la mayoría de las exposiciones que hizo el Grupo Forum no fueron recogidas por las revistas, las publicaciones de arte de la época. Sí. ¿Por qué eso? Así como le pasó también a la carpeta de los 10. Fíjate, de la carpeta de los 10 eran todos fotógrafos importantísimos, conocidísimos, todos estaban en los medios, en la publicidad, o sea, tenían mucho poder dentro del mundo de la fotografía, eran como la élite de la fotografía. Y así todo, son muestras que tuvieron repercusión de prensa, pero no tuvieron repercusión dentro del mundo del arte. Bueno, yo creo que básicamente porque el mundo del arte no estaba preparado para recibir a la fotografía como un medio artístico, ¿no? Es decir, como lo vemos hoy en día, ¿no? Donde uno va a un museo y va a ver fotografía al lado de una pintura, al lado de una escultura, al lado de un dibujo, o sea, la fotografía es un medio más. En esa época no era un medio más, era algo distinto. Incluso los fotógrafos que eran más reconocidos en esa época, como Coppola y Grete Stern, lo eran porque habían estado en la Bauhaus. Y así todo, cuando exponían, sus muestras tampoco tuvieron repercusión en la prensa, no eran muestras muy concurridas. Digamos, lo que ellos tenían era que eran muy amigos de los artistas plásticos. Y entonces eso les dio como cierto prestigio dentro de ese ámbito. Pero el reconocimiento real de estos fotógrafos fue muy posterior, ¿no? Bueno, la exposición toma como eje no solamente la construcción de grupos, sino los grupos que de alguna manera lucharon por el reconocimiento institucional de la fotografía, ¿no? Es decir, grupos que se propusieron, que discutieron, que reflexionaron sobre la posibilidad de que la fotografía fuera reconocida como un arte y que hicieron todo lo posible para que eso sucediera. El hecho de terminar la exposición en la década del 80 tiene que ver con que, bueno, me parece que ya en la década del 80 la fotografía era considerada un arte, en términos amplios, pero yo creo que sí lo era, ya había entrado en el museo, ya había colecciones de fotografía, y ya internacionalmente también tenía un respaldo institucional fuerte que hacía que, bueno, que acá todo el mundo estuviera interesado por la fotografía y por abordarla desde esta perspectiva artística. Ya aparecen las fotogalerías, ¿no? La fotogalería Omega, la fotogalería del Teatro San Martín, es decir,
la fotogalería después del Centro Cultural Recoleta. Es decir, todas las instituciones empiezan a tener sus espacios fotográficos. Es decir, es como muy claro que la fotografía ya está inserta dentro de un ámbito institucional importante. Lo curioso es que justamente luego en la década, ya en el 2000, en el nuevo milenio y sobre todo después del 2001 empiezan a aparecer de nuevo los grupos, ¿no? Pero yo creo que esos grupos tienen una característica bastante distinta y es que son más como colectivos de trabajo, ¿sí? Una característica de los grupos, de muchos de los grupos que están en la exposición, es que son grupos de personas muy diferentes y que no buscan ningún tipo de unidad en su producción, ¿no? Es decir, por ejemplo, el NAF, el Núcleo de Artistas Fotográficos, defiende el hecho de que cada uno haga la fotografía que quiera, o sea, no hay un criterio de producción fotográfica. Con la carpeta de los 10 pasa exactamente lo mismo. Hay gente que venía de la publicidad, hay gente que venía de la prensa. Estaba Pinelli de Fusco, que era el fotógrafo de Perón, con Alex Klein o Anne-Marie Henrich, que hacía fotografías de las estrellas del cine, ¿no? Es decir, eran realmente autores muy diferentes que celebraban esa diferencia y solamente se reunían porque justamente querían darle como cierto prestigio a la fotografía como medio de producción artística. Pero no había la intencionalidad de tener un canon de producción o de decir que la fotografía tenía que ir para tal lugar o para tal otro o que tenían un estilo unificado, etcétera, etcétera. Lo que yo veo muchas veces en los colectivos actuales es que generalmente son fotógrafos que se unen porque tienen como la misma perspectiva en relación a la fotografía o justamente tienen como la necesidad de potenciar cierto lugar de la fotografía, cierta forma de hacer fotografía. Es muy distinto, me parece, que el lugar desde el cual se unen, y sí hay como mucho más claramente esta necesidad de realmente de conseguir una unidad que los grupos fotográficos que están en la exposición nunca se plantearon, ¿no? Esa idea de la unidad. Los grupos presentados en la exposición son bastante diferentes, ¿no? Hay grupos que salen con un manifiesto y que de alguna manera se posicionan frente a la comunidad en cuanto a cuáles son sus objetivos, qué es lo que ellos piensan que es la fotografía, digamos, cómo ellos la van a desarrollar, etcétera, etcétera. Y hay otros grupos que son más pragmáticos, que son que están o entre el lugar de la gestión, digamos, fuerte de la gestión, de conseguir espacios de exposición, de hacerse ver o de hacer ver otras cosas, como decíamos antes, el Consejo Argentino de Fotografía no era un grupo que se ocupaba de ellos mismos, sino de traer muestras de afuera, de que el público viera lo mejor del arte fotográfico. Otros sí, se ocupaban de ellos mismos, o sea, se ocupaban de organizar exposiciones propias. Y en otros casos, por ejemplo, para mí la carpeta de los 10 era un grupo donde yo pienso que ellos se daban como ciertas libertades para crear que no les permitían los ámbitos profesionales a los cuales pertenecían, ¿no? Porque, por ejemplo, vos tenías algún fotógrafo de prensa como Juan Di Sandro, como Pinelli de Fusco, digamos, gente de ese calibre, o fotógrafos, digamos, un fotógrafo como del retrato como Saderman, o incluso Anne-Marie Henrich, ¿no? Que hacía retratos, digamos, de estrellas. Ellos en su ámbito profesional muchas veces no podían experimentar. No es que podían incluir un solarizado, incluir un filtro o tales o cuales cosas, porque bueno, no eran cosas que estaban permitidas dentro del ámbito profesional. Entonces sí las podían hacer como fotógrafos artísticos, ¿no? Entonces también yo creo que muchas veces estos grupos fueron grupos justamente como para poder manifestar como este espacio de la libertad y de la creatividad que no les permitían otros ámbitos a los cuales estos mismos fotógrafos pertenecían.